¿Dónde estuvo Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección? Hace más de 2000 años, Pedro explicó lo que Jesús hizo en el reino de los muertos, cuando ocurrió el evento más importante de la historia para todos los hombres. Jesús fue colocado en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué ocurrió después de este evento? ¿Fue Jesús al infierno para luchar contra el diablo o fue al cielo para encontrarse con su Padre? Mira este video hasta el final para obtener respuestas a estas y otras preguntas intrigantes. Pedro explicó lo que Jesús hizo en el reino de los muertos en Hechos 2, versículo 31. Dice que Jesús no fue dejado en el Hades, sino que resucitó de los muertos declarando victoria y libertad, cumpliendo profecías y mostrando el plan de Dios para la redención a través de su muerte y resurrección. En Primera de Pedro, 3 versículos de 18 a 20, se introduce un principio profundo. Jesús predicó a los muertos, a personas que estaban atrapadas, porque de hecho Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para que Él pudiera traernos a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que alguna vez fueron desobedientes, cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual pocos, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron llevadas a salvo a través del agua. Estas líneas son muy importantes para ayudarnos a aprender más sobre lo que Jesús hizo en el mundo espiritual después de morir en la cruz. Nos dan una visión de las cosas extrañas y misteriosas que Cristo hizo en un punto muy importante de su misión. La idea de que Cristo hizo algo tan importante después de morir, predicando a los espíritus mientras estaba prisionero, añade al misterio de su misión. Esto nos hace pensar sobre cuán grande es su tarea divina y lo que esto significa para los mundos visible e invisible. La pasaje en cuestión sugiere una parte conversacional e intrigante de nuestra creencia, la jornada de Cristo al Hades, que se explica en las enseñanzas apostólicas. Muchas personas ven esta enseñanza, llamada el saqueo del infierno, como un punto de inflexión en la historia del perdón. Esta parte de la Biblia generalmente está rodeada de misterio y especulación, haciéndola un área excelente para explorar más a fondo. Nos obliga a considerar cómo las historias bíblicas, las enseñanzas cristianas tempranas y los cambios en la fe moderna se relacionan entre sí. Jesús, predicando a los muertos, ha generado muchas ideas diferentes sobre lo que significa predicar a los espíritus en prisión y por qué Jesús les predicó. Estos debates suelen centrarse en el mensaje de Cristo y a quién estaba hablando. Están involucrados en discusiones polémicas que continúan desde hace milenios. La frase espíritus en prisión parece indicar que estos no eran espíritus humanos en la tierra, sino espíritus que estaban encarcelados en algún lugar, quizás en el más allá. Este entendimiento encaja con la historia mayor en la Biblia, que muestra un mundo espiritual con muchos lados. En el pasado, algunas personas pensaban que estos espíritus eran los ángeles perversos mencionados en Génesis 6, que se cree que fueron encerrados en el Tártaro porque desobedecieron a Dios. Otros piensan que estos podrían ser las almas de las personas que murieron en el diluvio durante el tiempo de Noé y ahora están esperando el mensaje de salvación. Esto se enfoca en la justicia y misericordia de Dios, que son importantes en las enseñanzas de la Biblia. El ministerio de Jesús se extendió más allá del mundo físico y en las profundidades del Sheol para predicar victoria y poder divino. El poder de Jesús va más allá de la vida y la muerte, continuando a trabajar como ministro después de la muerte. Esto enfatiza su naturaleza y misión divinas. Al hacer esto, Jesús mostró que estaba al mando tanto de los vivos como de los muertos. En Primera de Pedro 3 versículos de 18 a 20 se enfatiza el completo éxito de Jesús en la esperanza y salvación que proporciona para toda la creación. También destaca la extensión completa de su capacidad de salvar, mostrando que su gracia y salvación pueden tocar cada aspecto de la creación.
Esto significa que todos pueden ser salvados y que la misericordia de Dios no conoce límites. Esto da confort y esperanza a todos nosotros. Es un pensamiento reconfortante para los cristianos porque muestra que el plan de Dios para salvar a todos es amplio y profundo. Al observar más de cerca, 1 de Pedro 3, versículos 18 a 20, podemos comprender mejor los significados importantes de la muerte y resurrección de Cristo. Los salmos en la profecía del Seol, el Mesías hace una promesa de que Jesús no será dejado solo en el Seol y que su cuerpo no se descompondrá, pues no me abandonarás en el Seol, el inframundo, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo sufra descomposición. Salmos 16, versículo 10. Este versículo es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Esta promesa de protección contra la decadencia y el abandono en el mundo de los muertos prepara el escenario para entender la idea central de la victoria sobre la muerte, que fue una base importante para el concepto de resurrección, extremadamente relevante para la revelación del fin del mundo. En este pasaje, la resurrección se presenta no solo como una idea religiosa, sino también como un evento real que ocurrió cuando Jesús vivió, murió y resucitó. La resurrección no es solo una esperanza para el futuro, es un hecho real que sucedió porque Jesús resucitó de los muertos. Este cumplimiento crea un vínculo real entre lo que Dios dijo que sucedería y lo que realmente ocurrió, fortaleciendo nuestra fe en la precisión y fiabilidad de lo que dice la Biblia. La palabra hebrea sa, que significa abandonar, deja claro que, aunque Jesús fue al Seol, ese no fue su destino final. Esta elección de palabras indica que la persona fue colocada en el Seol a propósito y por un corto periodo de tiempo, en lugar de ser derrotada por la muerte. Con estas palabras, entendemos mejor que la muerte de Jesús fue solo temporal, resaltando que fue un punto de inflexión en la mayor historia del perdón, centrando en el cambio en lugar de permanecer igual, lo que coincide con la creencia clave en el éxito que influye en nuestro entendimiento sobre vida, muerte y renacimiento. La forma en que hablamos de esto implica que esta es una condición temporal, reforzando el concepto de esperanza y éxito encontrados en la profecía. Se destaca que la muerte de Jesús fue una parte planificada y necesaria del plan de Dios para salvar al mundo del pecado y la muerte. De esta manera, se muestra que la jornada de Jesús, a través de la muerte, fue parte de un plan divino que llevó a su victoria final sobre la muerte y a su papel como los primeros frutos de aquellos que murieron. Como los primeros frutos, Jesús no solo nos muestra lo que está por venir, sino que también asegura que seguiríamos el mismo patrón de resurrección. Pero ahora, como son realmente las cosas, Cristo de hecho resucitó de los muertos y se convirtió en los primeros frutos, es decir, el primero en ser resucitado con un cuerpo mortal incorruptible, anticipando la resurrección de aquellos que han dormido en la muerte. Todo aquel que lo siga en la fe será capaz de resucitar de los muertos porque Él resucitó de los muertos. En términos de historia espiritual, esta orientación en la fe es un punto de inflexión que da a todos los que creen esperanza y vida de resurrección. Pues tú no me abandonarás al Seol, el reino de los muertos, ni dejarás que tu santo sufra descomposición. Hechos 2, versículo 27. La significancia del Seol en el Antiguo Testamento es a menudo descrita como el hogar de los muertos, donde las almas viven después de morir. Esta visión del futuro es un telón de fondo importante para muchas de las historias y lecciones en las Escrituras. En la creencia judía sobre el futuro, el Seol no se ve como un lugar de dolor, sino como un lugar donde las personas viven en las sombras, en contraste con la ideología cristiana posterior del infierno como un lugar de castigo. Esta descripción del Seol ofrece una imagen más interesante del futuro. En el Antiguo Testamento, las distinciones entre las experiencias de los justos y los injustos en el Seol no están claramente delineadas. No obstante, la creencia de que Dios reina sobre el Seol, junto con referencias positivas a la vida después de la muerte, como Abraham y Jacob siendo reunidos a sus padres y Samuel siendo despertado de su descanso,
Llevó a muchos judíos durante el período del Segundo Templo a reflexionar más concretamente sobre la naturaleza del estado intermedio. Comenzaron a diferenciar entre las experiencias de los justos y los injustos en el Seol. La Biblia nos asegura que Dios no olvida a su pueblo en el momento de sus muertes. Él no está ausente del Seol, aunque no sea la tierra prometida donde su templo está. Como el salmista confiesa en el Salmo 139, versículos 7 a 8. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi lecho en el Seol, he aquí, tú estás allí. Si el Señor, que es justo y que recuerda a su pueblo, está presente en el Seol, entonces ciertamente hay algún sentido de justicia y rectitud, incluso en esta tierra sombría. No tendría sentido que los justos fueran castigados en el Seol. Eso sería contrario a la justicia de Dios y a su estado bendecido en la resurrección. Del mismo modo, no tendría sentido que los injustos encontraran descanso en el Seol. Eso también sería contrario a la justicia de Dios y a su ser expulsado en la resurrección. Por lo tanto, la idea de diferentes compartimientos en el Seol o Hades, en griego, comenzó a utilizarse ampliamente para comunicar estas realidades sobre la justicia de Dios y prever el destino de los muertos en la resurrección general. La lengua varía, pero en general, las referencias al compartimento de los justos en el Seol incluyen términos como paraíso, seno de Abraham y cielo. Las referencias al compartimento de los injustos en el Seol emplean términos como Gehenna, y a veces términos más genéricos para el lugar de los muertos, como Seol y Hades, se usan para referirse específicamente a donde residen los muertos injustos. Tártaro, la prisión para ángeles malignos, era concebido como el compartimiento más bajo del Seol. La separación se ve claramente en la parábola de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. En esta historia, Lázaro, un hombre pobre, muere y encuentra paz con Abraham. Mientras tanto, el hombre rico muere y termina en el Hades. Aún pueden hablar uno con el otro, pero un enorme abismo los separa, que no puede ser traspasado. Esta parábola refleja las creencias judías comunes sobre la vida después de la muerte durante el período del Segundo Templo. Estas secciones anticipan lo que sucederá con aquellos que han muerto cuando Cristo regrese y haga su juicio final. Cuando regrese, traerá a todos los muertos de vuelta a la vida y decidirá el destino tanto de los vivos como de los muertos. Los muertos enfrentarán juicio basado en lo que experimentaron anteriormente, sea en el lugar para personas buenas o malas en el Seol. Los justos resurgirán para la vida eterna en los nuevos cielos y nueva tierra, mientras que los injustos resurgirán para la vergüenza y el desprecio eternos, siendo lanzados al lago de fuego, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versículos de 7 a 15, y Daniel capítulo 12, versículo 2. Para resucitar a los muertos, alguien tendría que derribar las puertas del Seol, alguien tendría que destruir la fortaleza del enemigo y saquear los bienes de la muerte. Alguien tendría que tomar las llaves de la muerte y del Hades para iluminar el lugar de gran oscuridad y superarlo. Ese alguien es Jesucristo, quien venció a la muerte y al Hades, dándonos esperanza para la vida eterna. La muerte es vista como el gran igualador entre los hombres, eliminando todas las diferencias terrenales. Seol nos presenta que todos enfrentan el mismo destino después de la muerte. Es un concepto que proviene de la creencia de que lo que viene después de la vida es solo una extensión de ella, en lugar de una consecuencia o recompensa por los actos de alguien mientras estaba vivo. Esta perspectiva nos alienta a prestar más atención a nuestras decisiones morales y éticas en la vida presente, en lugar de preocuparnos por las consecuencias después de la muerte. Las historias bíblicas dicen que la entrada de Jesús en el Seol fue un evento muy importante. Esta visión nos ayuda a entender lo que este evento significó. Al descender al Seol, Jesús no solo experimentó la muerte como todos los demás, sino que también cambió la propia idea de lo que significa morir. Este hecho es muy importante porque, como prueba, en el reino de la vida que Jesús predicaba, la muerte es vencida. Destaca que la muerte de Jesús no fue el final, sino una transición de la muerte a la vida, demostrando su control sobre la muerte.
Ahora, esta expresión, Él ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido anteriormente de las alturas del cielo a las partes más bajas de la tierra, según Efesios capítulo 4, versículo 9. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, destacando su control sobre la muerte. Esta frase muestra tanto su muerte física como su victoria sobre la muerte a un nivel espiritual. Además, lo enfatiza como un Salvador que superó todo el sufrimiento humano y limitaciones. La Biblia enfatiza la razón breve pero importante de su venida: vencer a la muerte y liberar a aquellos que están atrapados por el pecado y la muerte. Dentro de esta historia, el viaje de Jesús al Seol es visto como una jugada planeada por Dios para debilitar y derrocar las fuerzas que controlaban a las personas, alineada con un propósito mesiánico mayor. Esta tarea no solo cumple la profecía, sino que también establece un ejemplo para todos los creyentes de cómo derrotar a la muerte al final. Esta es una parte estratégica de su misión que muestra un plan divino magistral que ha funcionado por eras, cumpliendo profecías profundamente arraigadas y manteniendo promesas infinitas. Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice que el ungido proclamará libertad a los cautivos y liberará a los oprimidos. Este objetivo es similar a lo que el profeta dijo sobre el Mesías, y en este contexto profético, las acciones de Jesús demuestran que la redención va más allá de esta vida y concede una libertad espiritual profunda que perdura a lo largo de la historia. Las implicaciones de la victoria de Jesús sobre el Seol son enormes. Significa que no solo la muerte física pierde, sino que las personas atrapadas en el pecado son liberadas espiritualmente. Esta victoria sobre la muerte física y espiritual inicia una nueva era de esperanza y posibilidad para todo en el mundo. Es una libertad que no se aplica solo a esta vida, se extiende a todo el universo, liberando todo de las cadenas del pecado y la muerte. El resultado de esta amplia libertad muestra cómo el trabajo de redención de Jesús afectó a todos, apuntando hacia una restauración que incluye todo, visto y oculto, como una previsualización de cuán lejos va la salvación de Cristo. Esta acción también sugiere que su poder salvador va más allá de esta vida y entra en las profundidades de la muerte y más allá. Jesús no solo cruza las líneas entre la vida y la muerte, sino que también las altera. Crea un nuevo plano de existencia donde la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida. La muerte no es el fin. Entonces, aunque el tiempo de Jesús en el Seol fue corto, fue muy importante para el gran plan de salvación de Dios, que afectó tanto a los vivos como a los muertos, desde la bajada hasta la resurrección. El gran arco de la historia muestra cómo el éxito y la justicia son importantes para nosotros, como un fuerte recordatorio de la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. La historia se basa en el evento histórico y transformador de la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto nos tranquiliza de que el Evangelio no es solo buenas noticias para esta vida, sino también una promesa que nos da esperanza de que la propia muerte no puede llevarse. Según la Biblia, la muerte no es el fin, sino un enemigo que fue derrotado por Cristo, lo que nos da esperanza. Ver las cosas de esta manera cambia cómo pensamos sobre la muerte, dándonos una esperanza radical y una profunda confianza de que venceremos. Esto nos tranquiliza de que nuestra vida en Jesús va más allá de la muerte y entra en la eternidad. Entonces el Seol nunca podría retenerla. Por lo tanto, al resurgir de los muertos, Jesús no solo venció a la muerte, sino que también hizo un camino para que tengamos una relación duradera con Dios. Por medio de lo que hizo, Jesús demostró que, para aquellos que confían en Él, la muerte se convierte en un camino, en lugar de una salida, un comienzo en lugar de un fin. Efesios y la ascensión, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. Efesios 4, versículo 8. Esto es muy importante porque retrata a Jesús ascendiendo triunfante al cielo, indicando que su misión terrenal está completa y Él ha iniciado sus deberes celestiales. La ascensión de Jesús al cielo demuestra no solo su victoria, sino también que Él da libremente dones espirituales. Ilustra su transición de ser físico en la tierra a espiritualmente estar en todas partes, empoderándonos con dones celestiales.
Observe la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y el cumplimiento de la profecía en el Salmo 68, versículo 18. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, recibiste dones entre los hombres, incluso de los rebeldes, para que el Señor Dios habitara entre ellos. Esta parte de la Escritura era sobre un rey divino que se elevaría gloriosamente y traería los despojos de la victoria consigo. El contexto del Antiguo Testamento hace la ascensión de Jesús más significativa al mostrarla como el cumplimiento de una promesa largamente esperada y vinculándola con las esperanzas de los israelitas por un líder divino. Un cumplimiento que tiene mucho que ver con la historia del rey que vence, conectando las esperanzas del Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo Testamento al cumplir esa promesa. Jesús no solo demuestra que la Biblia es verdadera, sino también confirma que Él es el Mesías que la gente esperaba. Jesús, dando dones espirituales, es explicado. Esta palabra despojos se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los dones espirituales que el Espíritu Santo dio a la Iglesia. Jesús da dones espirituales que hacen a la Iglesia más espiritualmente viva y útil, a diferencia de los reyes humanos que daban riqueza material. Este capítulo habla sobre el Salmo 68, versículo 18, y ve la captura de los cautivos por Jesús como un acto de victoria en el que lideró a muchos espíritus que habían sido prisioneros hacia el cielo. Subiste a lo alto, llevaste cautivos tus cautivos, recibiste dones entre los hombres, incluso de los rebeldes, para que el Señor Dios habitara entre ellos. Salmo 68, versículo 18. El acto de Jesús de liberar a las personas de las cadenas de la muerte y darles la libertad de una vida sin fin en el cielo muestra cuán poderosa es su redención. Esto amplía el propósito de Jesús, mostrando que su trabajo incluía más que solo su muerte y resurrección como sacrificio. También incluyó su papel como líder que liberó a las personas del control del Seol, liberando a estos esclavos. Jesús no solo completa la historia de la muerte a la vida, sino también muestra que la salvación incluye tanto a los vivos como a los muertos. Su ascensión no se ve solo como un retorno a su trono en el cielo, sino como un evento sobrenatural que cambia el mundo espiritual para todos. Esto muestra que su ascensión es un acto continuo de acción divina que afecta tanto a los cielos como a la tierra. El poder supremo de Jesús muestra que Él definitivamente venció el pecado, la muerte y el diablo, nuestros mayores enemigos. Su ascensión confirma su señorío y ofrece a aquellos que creen en Él un estatus espiritual más elevado. Este nuevo estatus bajo el comando de Jesús nos proporciona seguridad en el mundo espiritual junto con protección y fuerza provenientes de su espíritu, como se dice en Efesios, capítulo 1, versículos 21 a 22. Jesús estableció su autoridad en el reino al ascender para sentarse a la derecha de Dios, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Ser entronizado no solo lo coloca en una posición de honor, sino también lo involucra en la gestión del universo. En este papel, Él siempre aboga por nosotros y trabaja para mejorar las cosas. Su posición como soberano es muy importante para nosotros, porque significa que Jesús tiene el poder de distribuir dones divinos y que ora por nosotros. Esta oración continua es muy importante porque asegura que nunca estamos solos y siempre somos ayudados y guiados por el Cristo ascendido. Estos dones, que incluyen trabajos, habilidades y fuerzas espirituales, no se dan al azar, sino que están destinados a equipar a cada creyente para el trabajo ministerial y para construir la comunidad de la Iglesia. La entrega planificada de dones ayuda a la Iglesia a continuar expandiéndose y cumpliendo su propósito celestial. La visión de la ascensión y la donación de dones resalta una creencia importante en nuestros valores cristianos. Los dones del Espíritu capacitan a la Iglesia. Cada don muestra que Cristo sigue presente y activo en el mundo, lo que ayuda a la comunidad de fe a permanecer viva y activa. Cada don que recibimos está destinado a fortalecer el cuerpo de Cristo y ayudarlo a cumplir su función en la tierra. Nuestra capacitación es muy importante para que la Iglesia desempeñe su función de llevar a cabo el propósito de Jesús en el mundo.
Tras la victoria de Cristo sobre la muerte, la Iglesia no solo es receptora de su redención, sino también parte de la obra continua de salvación, utilizando los dones que Él conquistó por su muerte. Este papel es muy importante porque nos da el poder de ser agentes de la gracia de Dios y de extender el reino por nuestras vidas y organizaciones. Efesios 4, versículo 8, hace más que solo celebrar el retorno de Jesús a la vida y su ida al cielo. Aclara que estos eventos impactan profundamente nuestras propias vidas y trabajo al afirmar nuestro rol crucial en el plan de Dios y asegurarnos que el apoyo celestial es nuestro por medio de Cristo. El pasaje destaca que la misma fuerza que trajo a Jesús de vuelta de los muertos también está actuando en nosotros, ayudándonos a tener éxito en la vida y a continuar la misión de Jesús en la tierra. Un aspecto crucial de esta dinámica es la transferencia de poder, que nos influencia significativamente, tanto individual como colectivamente. Tal empoderamiento nos permite superar nuestras limitaciones e implementar actos transformadores que revelan el reino de Dios. Engancharnos con esta fuerza divina inicia un ciclo vigoroso de redención y empoderamiento. Además, el ciclo continuo efectivamente realiza el reino de Dios en la tierra, como es en el cielo, y sostiene el crecimiento vibrante y el compromiso significativo de la comunidad cristiana en el mundo de hoy. ¿Qué significa todo esto? Indica que Jesús reina sobre todos los mundos, que las profecías se han hecho realidad y que su obra salvadora continúa después de la muerte. Estas cosas muestran un viento que va más allá de lo físico o temporal. Muestran una victoria que afecta a todo en el universo, en todo momento. Todas estas cosas demuestran que el viento es multifacético, abarcando aspectos espirituales, físicos y escatológicos. El viento no es solo un éxito personal, es una victoria monumental que impacta el reino espiritual y altera la realidad espiritual en sí misma. El evento de descender a la muerte y luego resucitar demuestra un poder inmenso y autoridad divina. El acto prueba que Jesús es más poderoso que la muerte física y espiritual, esta última siendo una consecuencia del pecado. Esto muestra claramente cómo la resurrección de Jesús revolucionó las creencias antiguas sobre la muerte y la vida después de la muerte, introduciendo una nueva perspectiva sobre la vida eterna. Al cambiar estas narrativas, Jesús nos da una nueva manera de pensar sobre la vida y la muerte que altera cómo vemos y esperamos en la eternidad. Este pasaje no solo muestra que Jesús es el Mesías y Salvador, sino también cómo Él puede conectar a las personas con Dios de esta manera. Jesús no solo cumple la parte del Mesías que fue predicha, sino que también va más allá al mostrarse como la expresión más perfecta del amor y la misericordia de Dios, al derrotar a la muerte y al ir al lugar donde viven los muertos. Jesús actúa como un mediador. Él es el único camino por el cual Dios y los humanos pueden reunirse debido a su sacrificio. Este punto, donde la justicia y el amor de Dios se cruzan, es crucial para entender la narrativa de la salvación. Nos conforta al confirmar que Cristo derrotó al pecado y a la muerte permanentemente, enfatizando la totalidad de su redención y su reinado eterno. Tal victoria total demuestra la meticulosidad del plan de Dios, asegurando que su misericordia se extienda a cada aspecto de la existencia humana. Esta enseñanza es esencial para nuestra confianza en Cristo, porque ofrece esperanza y certeza en el reinado y maestría de Jesús sobre la vida y la muerte. Nos ofrece un profundo sentido de seguridad y propósito, animándonos a permanecer fieles. Tales promesas son centrales para nuestra esperanza y creencia, sirviendo como un ancla espiritual. El triunfo sobre la muerte representa la superación de cualquier separación de Dios, asegurándonos de la unidad eterna con Dios. La conexión es una promesa de no solo una vida después de la muerte, sino también influye en nuestro bienestar espiritual diario. La victoria de Jesús sobre la separación, que significaba estar separado de los vivos para siempre, prueba que todos los que creen en Él serán resucitados de los muertos y vivirán para siempre. Esta promesa cambia nuestra mente de la muerte a la vida, de la tristeza a la esperanza, y refuerza un modo de vida lleno de esperanza y expectativa divina. No es solo algo que ocurrirá en el futuro. Es un hecho que afecta
Cómo vivimos ahora moldea nuestras elecciones, moral e interacciones con el mundo, haciéndonos parte de esta vida ascendente. La victoria sobre la separación y la resurrección de Jesús también marcaron el inicio de un nuevo mundo, donde la muerte ya no tiene la última palabra. La historia sobre cómo se hizo el universo muestra un universo muy diferente, donde la vida eterna es lo más importante. Esto crea una nueva visión de la existencia misma. Un cambio en el orden del universo es muy importante porque crea una nueva historia para los humanos, en la cual la muerte no es el final, sino una transición. Con esto, somos capaces de tener una nueva manera de ver el mundo, una que centra nuestras vidas en verdades eternas en lugar de hechos temporales. Hay un gran cambio en el universo debido a este evento, donde la victoria engulle a la muerte, y cuando lo perecedero se reviste de lo imperecedero y lo mortal se reviste de inmortalidad, entonces se cumplirá la escritura que dice que la muerte es engullida en victoria, vencida para siempre. 1 Corintios 15, versículo 54. Esta victoria tiene un gran impacto, alterando tanto las percepciones de las personas sobre el Apocalipsis como sus comportamientos morales y éticos, siguiendo la enseñanza bíblica del Apocalipsis. Estos resultados importan mucho, influyen en cómo debemos comportarnos hoy, mientras nos preparamos para la futura resurrección, en preparación para el próximo mundo. Estos significados nos instan a vivir como Cristo resucitado hizo, con justicia, misericordia y compasión. La promesa de resurrección impulsa el comportamiento moral, ya que estamos instruidos a vivir de una manera que muestre cuál será nuestro destino final. Las personas que viven moralmente no lo hacen por miedo a la sanción, sino porque saben que resucitarán de los muertos y vivirán para siempre. El hecho de que el trabajo de salvación de Jesús continuó después de su muerte también desafía y amplía nuestra visión de la redención. Señala hacia una cura que es tanto amplia como profunda, afectando no solo a todas las personas, sino literalmente a todo en el mundo. Dice que el trabajo de curación de Jesús va más allá del tiempo e incluye a personas que murieron antes de que viniera a la tierra y a todos los que vivirán después de él. Este alcance atemporal muestra cómo el trabajo de redención de Jesús es duradero, haciendo que el Evangelio sea importante para todos en cualquier época. Parece decir que el trabajo de redención de Jesús no solo salvó a las personas que estaban viviendo durante su ministerio en la tierra, sino a todas las personas en todos los lugares en todos los tiempos. Con esta visión amplia, la gracia de Dios se extiende a personas que parecen imposibles de alcanzar, incluyendo aquellas que están espiritual e históricamente distantes. Esta visión amplia de la salvación expande el alcance del Evangelio y muestra por qué es atractivo para todos para siempre. Esta visión amplia muestra que el Evangelio es una palabra de esperanza para todos, no importa cuáles sean su pasado, presente o futuro. La redención para todos está en el corazón de la gracia, que dice que la gracia es un regalo de Cristo que no está limitado por tiempo ni lugar. La gracia ofrece salvación como un regalo que no puede ser ganado y no tiene límites, pues es por la gracia, la notable compasión y favor de Dios que te atrae a Cristo, que has sido salvado, efectivamente liberado del juicio y concedido la vida eterna a través de la fe. Y esta salvación no es de ustedes, no es a través de su propio esfuerzo, sino es el regalo gracioso e inmerecido de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Así, estas enseñanzas nos ayudan a entender más profundamente la muerte y resurrección de Jesús y nos llaman a vivir de una manera que honre a Dios y el mensaje de Cristo. Nos instan a no solo disfrutar de la resurrección, sino también a vivirla, demostrando esta nueva vida en cada parte de nuestras vidas. La muerte y resurrección de Cristo también nos alientan a vivir una vida plena, donde la verdad de la resurrección afecta tanto nuestra fe personal como nuestro testimonio público como un signo de vida restaurada. Este modo de vivir requiere un fuerte compromiso con el mundo, luchando por justicia, paz y amor en nuestras vidas diarias. Debemos mostrar al mundo su amor y poder, viviendo la esperanza y el éxito de Cristo, mientras el mundo todavía lidia con pecado y ruptura.
Esta representación es muy importante porque muestra cómo el Evangelio puede transformar las vidas de las personas de una manera real y poderosa. En general, las enseñanzas sobre Jesús yendo al infierno, resurgiendo de los muertos y ascendiendo al cielo, nos dan una base sólida para entender todo el plan de Dios para la salvación. Estos no solo explican la importancia histórica de lo que Jesús hizo, sino también nos llaman a compartir en los efectos que aún están sucediendo hoy. Muestran no solo cómo las acciones de Jesús afectaron la historia y la religión, sino también cómo aún afectan nuestras vidas hoy. Cada uno de nosotros está llamado a continuar la obra de Cristo en nuestro propio tiempo y lugar, viviendo la historia de la salvación. Muestran que la obra de Cristo no es solo sobre vencer la muerte física, también es sobre vencer la muerte espiritual que el pecado causa, para que todos los que creen puedan estar con Dios para siempre. Esta amplia perspectiva nos llena de gratitud, un sentido de deber y propósito, uniendo estos elementos con el objetivo final de alcanzar la vida eterna con Cristo. Nos alienta a participar activamente en el relato de la redención de Dios, comprometiéndonos a una jornada de fe de por vida, una jornada que va más allá del crecimiento personal para cambiar el mundo entero. Jesús predicó después de la muerte, prometiendo victoria y extendiendo la gracia de Dios a todos. Oremos, Padre Celestial, venimos ante ti en humildad y reverencia, reconociendo tu soberanía sobre la vida y la muerte. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y a través de tu amado Hijo Jesucristo has desvelado los misterios de la eternidad y la salvación. Señor, reflexionamos sobre las enseñanzas de tu apóstol Pedro, que proclamó la verdad de la resurrección de Jesús y su triunfo sobre la muerte en Hechos 2, versículo 31. Pedro reveló que Jesús no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Creemos profundamente en esta verdad porque nos promete esperanza y la certeza de vencer a través de nuestra fe en Cristo. Te agradecemos, oh Dios, por el plan de redención que estableciste desde la fundación del mundo. Enviaste a tu único Hijo no solo para vivir entre nosotros y enseñarnos tus caminos, sino para conquistar la muerte, el enemigo final, y para hacer un camino para que seamos reunidos contigo en gloria eterna. Jesús, nuestro Salvador, nos maravillamos con la profundidad de tu sacrificio amoroso. En tu muerte, descendiste al reino de los muertos y allí proclamaste libertad a los cautivos y abriste el camino hacia la vida eterna. Rompiste las cadenas del pecado y de la muerte, no solo para aquellos que caminaron en la tierra contigo, sino para todos los que creerían en tu nombre a lo largo de los siglos. Pensando en esto, estamos verdaderamente asombrados y agradecidos. Representas la vida, sin embargo, pasaste por la muerte para superarla. Tu retorno a la vida es el principal soporte para nuestras creencias, dándonos confianza en nuestras esperanzas y evidencia de las cosas que no podemos ver. Oramos por aquellos entre nosotros que están luchando con dudas y miedos sobre la muerte y el más allá. Que la verdad de tu victoria sobre el reino de los muertos traiga confort y paz a los corazones atribulados. Ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas, sabiendo que, así como tú fuiste resucitado de los muertos, nosotros también seremos resucitados. Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo para vivir vidas que reflejen la victoria y la libertad que tenemos en ti. Ayúdanos a ser portadores de tu luz en este mundo, esparciendo las buenas nuevas de tu muerte y resurrección. Que nuestras vidas sean un testimonio de la esperanza que está delante de nosotros, atrayendo a otros a buscarte y encontrar la vida eterna que se encuentra solo en Cristo. Oramos por aquellos que aún no han aceptado tu don de la salvación, que sus corazones sean ablandados por tu Espíritu y que lleguen a entender la profundidad de tu amor y el poder transformador de tu sacrificio. Guíalos de la oscuridad a tu maravillosa luz. Padre, también oramos por la Iglesia en todo el mundo, para que sea una fuente de verdad y esperanza. Fortalece a tus siervos que predican y enseñan los misterios de la fe, incluyendo la obra de Jesús en el reino de los muertos. Equípalos con sabiduría y coraje, mientras ayudan a otros a navegar las complejidades de la vida y la fe. Al enfrentar nuestros desafíos diarios, recuérdenos la victoria que tenemos en Jesús.
Ayúdanos a vivir de manera alegre y con propósito, sabiendo que nuestro destino final está seguro en ti. Que nuestra comunión contigo se profundice y nuestra fe se fortalezca mientras esperamos el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y agradecemos por la esperanza bendita de la resurrección. Esperamos ansiosamente el día en que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Hasta ese día, manténnos firmes en la fe, floreciendo en amor e inquebrantables en la esperanza. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Pregunta del día: ¿qué canción de adoración marca este año para ti? Deja tus respuestas en los comentarios abajo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.